Qué ingenuos son los que menosprecian a Freud sin haberlo leído antes. Por supuesto que algo de lo que escribió culturalmente a lo mejor ya no es válido porque estamos en otro país, en otra época. Sin embargo, hay algunas lecturas que tiene que se inmortalizan por su capacidad de entender lo humano y los procesos mentales. Tal es el caso de la lectura Duelo y Melancolía, en donde nos aproxima para entender muchísimo más los procesos de depresión, de melancolía evidentemente, de duelo y hasta de la manía. Freud fue alguien destacado en sus tiempos. Hay quien lo amó, hay quien lo odió. En la actualidad todavía sigue habiendo muchos discursos donde lo aman o lo odian. Yo en realidad trato de entender de él lo que me sirve para aplicar mi propio trabajo. Y puedo reconocer cómo él fue el primero de hablar del narcisismo, cómo fue el primero de estudiar la mente humana y establecer un dispositivo para trabajar por medio de la palabra con la mente. Fue el primero en trabajar con los sueños y ya sea que lo ames o lo odies, vas a poder reconocer que él estuvo ahí y que marcó la historia de la humanidad. Así que, amigo cognitivo-conductual, puedes no estar tan informado de lo que escribió Freud. Sin embargo, puedes reconocer que gracias a él, tú tienes un trabajo en un consultorio justo como él lo empezó. Y bueno, si no sabías lo anterior, tampoco sabrías que él fue el primero en hablar de manía. Si tú no sabías que él fue el primero en hablar del narcisismo y de todo esto, tampoco sabías lo siguiente. Freud fue el primero a hablar de bipolaridad, de manía, de depresión y de todas estas funciones que si bien en un tiempo anterior se hablaba desde la filosofía, fue el primer psicoterapeuta o el primer psicólogo o el primer psicoanalista que empezó a hablar de estos temas de una manera tan clara y tan precisa que me sorprende. Pues hoy te voy a platicar cuáles fueron esas aproximaciones que tuvo Freud acerca de la bipolaridad. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, pues ya es momento de retomar este canal con un video interesante que hable sobre la bipolaridad y que tenga un sentido clínico. Pues por eso mismo el día de hoy vamos a hablar de la bipolaridad, como ya lo vimos en el intro. Bueno, les voy a contar estas primeras aproximaciones que yo tuve con toda esta situación de lo maníaco-depresivo, con los procesos maníaco-depresivos, con la bipolaridad o como ustedes lo puedan nombrar. Y es que fue en la licenciatura, cuando estaba estudiando la carrera de psicología, en la clase de psicopatología nos pusieron a leer este libro. ¿Y este libro qué es? El DSM-4. Y sí, es el 4. Así de viejo estoy, porque en mis tiempos leíamos el DSM-4, actualmente está el DSM-5 y seguramente en unos años vamos a estar leyendo el DSM-6. Pero bueno, cuando yo estaba estudiando era este, y aquí en los trastornos del estado de ánimo vamos a encontrar los criterios para entender que una persona está pasando por un episodio maníaco, por un episodio depresivo o por algunas de estas situaciones, como el trastorno depresivo mayor, como el trastorno por bipolaridad tipo 1, tipo 2, etc. Es un manual psiquiátrico, entonces los criterios tienen que ser muy claros y tienen cierta temporalidad para poderlos entender. Sin embargo, es un manual para diagnosticar, no para tratar. Evidentemente, como psicoterapeutas, nosotros no hacemos diagnósticos, eso los hacen los psiquiatras, pero sí trabajamos en base de nuestro propio diagnóstico para poder determinar qué es lo que va cursando un paciente. Sin embargo, esto no nos sirve para tratar, simplemente para diagnosticar. Posteriormente, en el 2012, tuve otro acercamiento con una especie de bipolaridad, que fue mi propia experiencia, que ya les platiqué en algún otro video, cuando yo tuve cierta situación con la hipomanía. Eso se los voy a dejar en las pantallas finales de ese video, para que terminando este, vayan a aquel a ver cuál fue esa experiencia que yo tuve. Partía de una lesión en mi propio cuerpo que me impidió hacer ejercicio y de ahí tuve un desbalance. Pero justo cuando estaba pasando por eso, entró a un proceso de psicoterapia y entonces leo en ese momento en el DSM-4 los criterios para la hipomanía, y esos criterios me ayudaron a comprender que estaba pasando por una situación con referencia a la hipomanía. Pero bueno, ya lo traté, lo trabajé, ya todo eso está en el video, vayan allá cuando termine este. El asunto es que después de tener este acercamiento con mi propia experiencia, ya estaba como súper claro y súper interesado en entender más acerca de la hipomanía, más acerca de la manía y de todos estos procesos maníacos y depresivos, porque no van separados. Y en ese sentido fue que al entrar a la maestría estuve súper ávido de leer todo lo que tuviera que ver con la manía, y ahí leía a Klein con los procesos maníaco-depresivos y leía a Freud con duelo y melancolía. Y es ahora que lo tomamos en el grupo de estudio que me vuelvo a encontrar con este pedazo de texto que es duelo y melancolía, donde encontramos en la parte final todo un tratado para poder entender, y no solo entender, si eres psicoanalista también puedes tratar la manía, y es al final de duelo y melancolía que ahora vamos a revisar.
Lo que más me impresiona de este texto es que es de 1917, es decir, tiene más de 108 años y es un texto que al menos a mí y a varios de mis colegas, o a muchos de mis colegas, nos da mucha más claridad para poder entender y tratar tanto la manía como la depresión, más que leyendo el DSM-5. Pero bueno, este texto lo encontramos en el tomo 14 de las obras completas de Freud de la edición de Amor Orto. Y en la página 250 vamos a encontrar lo siguiente. La peculiaridad más notable de la melancolía y la más menesterosa de esclarecimiento es su tendencia a volverse del revés en la manía, un estado que presenta los síntomas opuestos. Y evidentemente, si vamos entendiendo cómo funciona la pulsión y lo que nos va diciendo que se puede volver en lo contrario como uno de sus destinos, vamos a entender que esta depresión se puede convertir en lo contrario, en la manía. Y con esto nos está diciendo algo bastante clave para entender la manía, que puede funcionar o que en algunas ocasiones la melancolía se puede transformar en manía. No todo el tiempo y no todas las veces, pero en algunos momentos sí. Continúo con el texto. Otros casos muestran esa alternancia regular de fases melancólicas y maníacas que ha llevado a diferenciar la instancia cíclica. Estaríamos tentados de no considerar estos casos como psicógenos si no fuera porque el trabajo psicoanalítico ha permitido resolver la génesis de muchos de ellos, así como influirlos en sentido terapéutico. Y con esto, miren, es de 1917 y está viendo cómo se alternan estos ciclos de manía, de melancolía y manía. Esto es la bipolaridad. Y ya en 1917 Freud lo había descubierto, y no solo eso, sino que había encontrado una manera de trabajar con algunos de los casos. Y les tengo que decir que con algunos, porque así dice aquí, también coincido con él que no todos los casos de manías se van a resolver únicamente por psicoanálisis, sino se puede trabajar siempre desde lo interdisciplinar. Pero bueno, vamos a continuar con este texto. Nos dice en la 251, la impresión formulada ya por varios investigadores psicoanalíticos es esta. La manía no tiene un contenido diverso de la melancolía y ambas pugnan con el mismo complejo al que el yo probablemente sucumbe en la melancolía, mientras que en la manía lo ha dominado o lo ha hecho a un lado. Y bueno, aquí ya nos está diciendo que es la misma moneda con dos caras y que detrás de lo que encontramos en la manía podemos encontrar en la melancolía. ¿Y qué es eso que está alrededor de la melancolía y de la manía? Y es la pérdida del objeto. Ya vemos cómo en todo el duelo y melancolía Freud nos está hablando de la pérdida, de pérdidas, de duelos y de cómo esa pérdida puede provocar la melancolía y el duelo. Y aquí en este sentido vamos a entender que no únicamente habla de un duelo amoroso, sino de cualquier pérdida que haga un retorno hacia aquellas pérdidas que tuvimos en las experiencias infantiles que se ven en esta compulsión de la repetición en estos procesos más adultos. Entonces, esa relación con el objeto perdido es lo que va a estar en juego tanto en la melancolía como en la manía. Ya saben, con esta frase enigmática de este texto que todos repetimos incansablemente, con la sombra del objeto recae con el yo, y cómo el dolor va a ser imperativo en estos casos. Y bueno, ¿qué dice con referencia a esto acerca de la manía? Es que la manía va a tratar de controlar esta situación o de ignorarla totalmente. Vamos a continuar con el texto y después en la página 252 nos dice lo siguiente. En la manía, el yo tiene que haber vencido a la pérdida del objeto, o al duelo por la pérdida, o quizás al objeto mismo, y entonces queda disponible todo el monto de contrainvestidura que el sufrimiento dolido de la melancolía había traído sobre sí desde el yo y había ligado, cuando parte voraz a la búsqueda de nuevas investiduras de objeto. El maníaco nos demuestra también inequívocamente su emancipación del objeto que le hacía penar. Es decir, que todo este dolor estaba representándose en esa pareja que se perdió o en ese objeto que se perdió, en esa pérdida amorosa que se tuvo. Se va a tratar de dominar, se va a tratar de alguna u otra manera controlar con el fin de no sentirlo, y entonces va a estar buscando otros objetos con los cuales relacionarse para no reconocer el dolor que siente por esa pérdida. Y esto es muy clave para entender la manía. Cuando entendemos esto como psicoterapeutas, como psicoanalistas, como lo que lleguen a ser, vamos a dar cuenta que detrás de la manía o de la depresión, de la melancolía, va a estar en juego un dolor por la pérdida de un objeto perdido, un dolor por la pérdida de una persona amada, y que a partir de ahí es importante que podamos ir trabajando con el sujeto cómo se vivió y cómo se vive todo ese dolor, y que lo vayamos a poder trabajando, expresando, apalabrando. Y no únicamente se trata de apalabrar, sino realmente hacer un trabajo con referencia a cómo viven esa relación con los objetos, con las personas amadas, con sus seres queridos, y cómo se van relacionando
unos a otros. De esta manera, poco a poco, escuchando esas experiencias infantiles, esas experiencias en la adolescencia, esas experiencias en la edad adulta, vamos a ir haciendo un trabajo contundente para entender qué pasa con esta manía. Y Freud nos lo dice desde 1917. Por eso a mí me parece tan importante. Porque como ya se los dije, en la actualidad, si vamos con un psiquiatra, simplemente nos va a dar algún tipo de pastilla y ya está, para que te balancees y ya no pasa nada. Que eso es la mitad del trabajo, el balance de los procesos bioquímicos de tu cerebro para que funcione de manera estable. Sin embargo, es la mitad del trabajo. Aquí yo creo que lo valioso es un trabajo interdisciplinario, un trabajo que se hace entre un psicoterapeuta, entre un psicoanalista, un psiquiatra y una persona que sufre, una persona que tiene dolor. Y esto es lo valioso, el poder hacer este trabajo interdisciplinario con el fin de que se pueda expresar todo aquello que está por ahí. Y bueno, quiero continuar con una cita de Freud que me parece una joya y que nos puede ayudar a entender un poquito más. Y esto es también en la página 252. Dice: para cada uno de los recuerdos y de las situaciones de expectativa que muestran a la libido anudada con el objeto perdido, la realidad pronuncia su veredicto. El objeto ya no existe más, y el yo, preguntando, por así decir, si quiere compartir ese destino, se deja llevar por la suma de satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida y desata su ligazón con el objeto aniquilado. Podemos imaginar que esta desatadura se cumple tan lentamente y tan paso a paso que, al terminar el trabajo, también se ha disipado el gasto que requería. Este texto sigue y nos da muchas cuestiones. Les recomiendo que lo lean, sobre todo si son psicoterapeutas, si son psicoanalistas, para pues continuar con el entendimiento de este proceso y del tratamiento. Pero bueno, ahí lo tienen, Dolor y Melancolía. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos. Nos vemos a la próxima.